Quisiera comentarles un poco del tema de esta noche. El título de la enseñanza de esta noche es Creados a imagen de Dios. Cuando hablamos de la creación del hombre, obviamente hay muchas cosas importantes de las cuales debemos de hablar o podemos hablar. Quizás la más importante es el hecho de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues este día vamos a estudiar qué implica el hecho de que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, qué implicaciones tiene para nosotros en nuestra vida, qué pasó cuando el ser humano pecó, perdió la imagen y la semejanza a Dios, y eso y otros temas relacionados los vamos a estudiar en esta noche. Y quisiera que comenzáramos leyendo Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando vemos en Génesis 2 que habla acerca de la creación del hombre, podemos notar dos elementos importantes. Primero, que el hombre fue creado del polvo de la tierra, y segundo, que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Cuando usted en Génesis 1 lee la creación de todos los demás seres, usted puede notar que los seres vivientes, los animales, fueron de igual manera extraídos del polvo. Por lo cual, hasta ese momento, no hay ninguna distinción entre la forma en cómo Dios crea a los seres vivientes y al hombre. Sin embargo, cuando la Biblia dice sopló en su nariz aliento de vida, esa palabra sopló o soplo es en hebreo es la palabra ruah, que significa brisa, viento, y la cual se utiliza también para respiración o aliento. Sin embargo, en la mayoría de las veces que es utilizada la palabra ruah en el Antiguo Testamento, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Es decir, que el ruah de vida dio como resultado un ser viviente. Por lo tanto, podemos describir en este momento la forma en cómo Dios crea, no solamente extrayendo del polvo al hombre, sino que además soplando aliento de vida. Por lo tanto, la vida del hombre está compuesta por el polvo y ese aliento de vida que Dios dio al ser humano. Cuando nosotros vemos que el hombre peca, vemos que este proceso de alguna manera se retrotrae, porque el hombre al morir pierde el aliento de vida y dice la Biblia que nos convertimos en polvo de nuevo. De hecho, la Biblia menciona este proceso en el Salmo 140, versículo 29 y 30. Cuando ocultas tu rostro, se turban. Si retiras el soplo, dejan de ser y vuelven a su polvo. Si envías tu hálito, son creados y renuevas la faz de la tierra. Si nosotros nos quedáramos con este pasaje donde habla de el soplo de la vida y habla de que vuelven al polvo, podríamos decir que el ser humano fue creado igual que los demás seres, porque igual los demás seres creados al morir pues obviamente pierden la vida y vuelven a la tierra. Sin embargo, cuando hablamos de el hombre, hay un elemento que los demás, de hecho son dos elementos que los demás seres creados no tienen. Obviamente Dios le dio al hombre un cuerpo diferente a los animales, pero no solamente eso, sino que le dio al hombre un alma. Los animales no tienen alma. Muchas personas cuando muere un animal, obviamente hay un cariño, ¿verdad? Lloran. Y algunos se lamentan, Bigotes, ¿por qué me dejaste? Pero allá en el cielo te voy a ver, Bigotes. Pues le comento que no va a haber a Bigotes allá en el cielo. Porque los animales no tienen alma, ellos al morir dejan de existir. Pero hay un tercer don que los hombres no comparten con el resto de las criaturas, que es quizás el don más importante, y es que Dios hizo al hombre a su imagen. Dios los creó a usted y a mí conforme a su imagen. Y este fue el mayor de los dones que Dios puso en el hombre
por encima del resto de los seres creados. Cuando vemos que en Génesis 1 Dios habla de la creación, Él dice, más bien, Él no dijo, hagamos o démosle al hombre un cuerpo glorioso. Tampoco se refirió, démosle al hombre un alma preciosa, sino más bien Él escogió un don que lo haría especialmente glorioso comparado con las otras criaturas, y es el don de la imagen de Dios. Acompáñame a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si usted nota en Génesis 1, la fórmula que Dios utiliza cuando Él va creando día a día, en este momento cambia. Porque vemos que siempre encontramos elementos en las fórmulas. Por ejemplo, Dios dijo, y cuando Dios dice, Él da una orden y dice, haya o hágase. Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Es una orden. Y después la Biblia narra y dice, y así fue. Vemos esa fórmula donde Dios habla, da una orden y después se confirma que así fue hecho. Sin embargo, con la creación del hombre, Dios no da una orden, sino más bien Dios anuncia un propósito. Dios anuncia un propósito de un ser que iba a ser diferente a todo lo que Él había creado. Y podemos ver ahí entonces que Dios da al hombre la imago Dei, o la imagen de Dios. Y esa la recibió al momento de su creación. Vemos cómo la expresión de la naturaleza personal del Creador fue dada al hombre, cualitativamente diferente al mundo animal y al resto de toda la creación. Difícilmente podemos encontrar una mayor razón para hablar de la dignidad humana que el hecho de que somos creados a imagen de Dios. Los demás seres vivos son creados según su especie, pero vemos al hombre que el hombre es creado según la imagen de Dios. Y quiero comentarle que en la historia de la teología sistemática hay tres corrientes importantes que hablan de qué significa la imagen de Dios en el hombre. La primera de ellas es la corriente que se conoce como sustantiva. La corriente sustantiva, esta se relaciona con la analogía del ser. La segunda corriente es la corriente relacional, que esta se vincula a la analogía de la relación. Ya voy a explicar cada una. Y la tercera es la funcional, que se relaciona específicamente con el dominio o la función de dominio que el ser humano tenía cuando fue creado. La perspectiva sustantiva, que es la primera que mencionamos, esta perspectiva dice que la imagen de Dios en el hombre implica algunas características o cualidades definidas dentro de la forma de los seres humanos. ¿Ha escuchado usted alguna vez mencionar que la imagen del hombre es Cristo? Es decir, que el hombre fue hecho a la imagen de cómo Cristo iba a ser cuando se encarnó. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa definición de imagen de Dios? Pues esa definición es una perspectiva sustantiva. Vemos la perspectiva relacional, donde varios teólogos modernos coinciden que la imagen de Dios reside no en la naturaleza del hombre, no como el hombre iba a ser, sino más bien que la imagen de Dios radica en la experiencia relacional que el hombre iba a tener con Dios. Es decir, que el hombre creado a imagen de Dios representa esa relación que Dios tendría con el ser humano y el ser humano con Dios. Y la última, que es la perspectiva funcional,
es la idea de que la imagen de Dios radica o significa en que el hombre no está vinculado con la relación entre el hombre y Dios, ni tampoco está vinculado con su forma de ser o cómo es, sino más bien en el hecho de que el hombre ejerce dominio sobre la creación. Sin embargo, hay un teólogo, apellido Erickson, que él da una definición que yo creo que es la que podemos tomar como base en esta noche. Y él decía, los atributos de Dios, a los que se hace referencia como atributos comunicables, constituyen la imagen de Dios. Los atributos comunicables son aquellos atributos que Dios nos dio, que usted y yo podemos disfrutar. Le hago una pregunta. ¿La omnipotencia es un atributo comunicable? No, porque usted y yo nunca hemos gozado ni nunca gozaremos de la omnipotencia. Pero le hago otra pregunta. ¿El amor es un atributo comunicable? Sí, porque es algo que usted y yo podemos vivir y experimentar, el amor de Dios. De hecho, usted y yo estamos capacitados para amar porque Él nos amó primero. ¿Sí? Y como Él nos amó primero, nos dio de su amor, nos dio ese atributo comunicable y ahora nosotros también podemos amar. Es decir que, volviendo a la definición, todos aquellos atributos de los cuales usted y yo podemos gozar, eso es la imagen de Dios en nosotros. Pero quisiera hablarles un poco acerca de qué implicaciones tiene eso en nuestra vida. Es decir, que usted y yo hayamos sido hechos a imagen de Dios tiene implicaciones para usted y para mí en esta noche, y siempre las tendrá y las seguirá teniendo hasta que sigamos existiendo. Quiero que sigamos leyendo, vamos a leer de nuevo Génesis capítulo 1, solo que ahora vamos a leer del versículo 26 al versículo 28. Ya leímos el versículo 26, pero ahora vamos a leer del versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De estos tres pasajes podemos extraer cuáles son las implicaciones que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Antes de eso quisiera comentarles un par de palabras que son importantes, pues tienen una riqueza en su contenido semántico que también nos van a servir para poder ver qué significa o qué implica la imagen de Dios en nosotros. La primera de ellas es cuando Dios dijo, hagamos, es la palabra bará. ¿Qué significa la palabra bará? Es cuando alguien crea de la nada. Es decir, crea algo sin tener una materia prima. Muchas veces los seres humanos decimos, hoy se ha creado algo nuevo. Nuevos metales, plásticos, pero en realidad lo que el ser humano hace es tomar elementos existentes y los combina o los modifica. El único que puede crear de la nada es Dios. Cuando aquí dice hagamos, está hablando que Dios creó de la nada. Y eso muestra la omnipotencia de Dios, también muestra la soberanía de Dios, la misericordia, el amor, la gracia y varios atributos podemos ver ahí. Las otras dos palabras interesantes es imagen y semejanza. Imagen es selem y semejanza es demut. Muchos han pensado o han creído que cuando dice imagen y semejanza está hablando de dos cosas diferentes, que una cosa es la imagen y otra cosa es la semejanza. Es más, algunos dicen que cuando el ser humano cayó y pecó, la imagen de Dios se mantiene, pero la semejanza de Dios la pierde. Sin embargo, realmente son palabras sinónimas cuando analizamos qué significan y el uso de las mismas.
Simplemente el escritor aquí está enfatizando que fuimos creados a imagen de Dios. Y las otras dos palabras que vamos a analizar, que están en el versículo 26 y 28, es radá, que significa dominio, y kabash, que significa sojuzgad. Dominio y sojuzgad. Y eso es importante también porque tiene que ver con las implicaciones de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pastor, pero apúrese, ya quiero saber cuáles son esas implicaciones, no le dé más vuelta. Ya no le voy a dar más vuelta. Son 3 implicaciones. ¿Cuántas, mi amada familia? 3. La primera de ellas es que el ser humano es un ser espiritual capaz de inmortalidad. La primera es un ser espiritual capaz de inmortalidad. Es decir, que Dios nos hizo como seres espirituales. La segunda es que el hombre es un ser moral que lleva la semejanza de Dios o la imagen de Dios. Y tercero, que el ser humano es un ser intelectual con facultades de razón y señorío. Un ser intelectual con facultades de razón y señorío. 3 implicaciones. Vamos a explicar cada una de ellas. Cuando decimos que el hombre es un ser capaz de inmortalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? De hecho, el término no es totalmente feliz para la definición porque la inmortalidad evoca más al tema de la eternidad. Los hombres no somos eternos en el sentido de que no tenemos una preexistencia en la eternidad, sino más bien que somos seres creados, tuvimos un origen. ¿Dios tiene un origen? No, porque Él es eterno. Los seres humanos sí tenemos un origen. Pero cuando se habla de la inmortalidad, porque realmente no hay un término que se ajuste al 100%, estamos hablando que el ser humano a partir del momento de ser creado no dejará de existir de ahí en adelante. ¿Cómo así? Usted un día va a morir. Amén. A menos que Cristo venga antes y se lo lleve. Pero todos nosotros tenemos la certeza de que a menos que Cristo venga, todos un día vamos a morir físicamente, pero espiritualmente usted no va a dejar de existir. Usted va a vivir una eternidad, con Dios o una eternidad separado de Dios, pero al final una eternidad. Y a eso se refiere la inmortalidad, que Dios dotó al ser humano con la capacidad de, una vez Dios lo crea, no dejará de existir. Cada uno de nosotros tendremos una eternidad, aun cuando muramos físicamente. Y obviamente esto está vinculado con el propósito de Dios para crear al ser humano, que es que el hombre glorificara y centrara su vida en Él eternamente. El cuerpo humano da testimonio de la bondad. Sin embargo, a raíz del pecado, el cuerpo humano deja de existir. Pero el ser humano seguirá existiendo. El alma del hombre es eterna, o más bien es inmortal, porque cuando hablamos de eternidad podríamos confundirnos con la preexistencia de Dios o la preexistencia en la eternidad antes de la creación de todas las cosas. ¿Y sabe qué implica también esto? El hecho de que Dios nos dotó con la capacidad de ser relacionales y tener una comunión con Dios. ¿Usted siente la necesidad de convivir con otros seres humanos? ¿Convivir en familia? ¿Estar cerca de los seres queridos? Pues esa capacidad que Dios nos dio, la capacidad de comunicarnos, es precisamente una de las consecuencias de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser relacional. Dios es un ser que busca comunicarse con, en este caso, con el hombre. Y de igual manera el hombre busca comunicarse con Dios. Y eso es parte de este primer punto que hablamos, un ser espiritual capaz de inmortalidad. Esa espiritualidad implica la capacidad de relacionarse, de comunicarse con Dios. Y usted lo puede notar en el Edén.
¿Adán y Eva podían hablar con Dios? Sí. ¿Podían comunicarse con Dios? ¿Se relacionaban con Dios? Sí. Segundo, dijimos que la segunda implicación era, ¿cuál es la segunda implicación? Un ser moral, la moralidad. Cuando Dios nos crea y nos dota de su imagen, yo le hago una pregunta: ¿Dios tiene cuerpo? Dios es espíritu. Por eso cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios no podemos hablar del aspecto físico, porque Dios no tiene un cuerpo, Él es espíritu, sino más bien hablamos de aspectos como el intelecto, la voluntad, las emociones, es decir, el alma humana. Y esa alma tiene un aspecto moral, es decir, que incluye aspectos como la justicia y la santidad de Dios. Cuando Adán fue creado en justicia y santidad. Valga la aclaración, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una santidad que doctrinalmente se denomina santidad pasiva. ¿Por qué es una santidad pasiva? Porque Él no es generador de santidad, sino más bien Él fue receptor de un atributo de Dios que es la santidad. Él fue, al ser receptor, Él se vuelve en una santidad pasiva. Dios crea al hombre con esa imagen de Dios justo y santo, lo cual le permite precisamente relacionarse con Dios. ¿Dios puede habitar con la maldad? No. ¿Dios puede habitar con el pecado? No. Por eso es que Dios dotó a Adán, cuando Él lo crea, con esa moralidad. Y de hecho usted lo puede notar que todos los seres humanos tenemos moralidad. Obviamente hoy en día por el pecado hay moralidades distorsionadas, ¿verdad? Pero todos los seres humanos tienen un código moral. Y eso es una manifestación de la imagen de Dios, porque Dios por excelencia es un ser moral. Y no solamente eso, el ser moral implicaba el conocimiento de Dios, implicaba que Adán su pensamiento iba de forma paralela con respecto a los pensamientos de Dios, con respecto a la justicia de Dios, con respecto a la santidad de Dios. Ellos conocían la voluntad de Dios y en ellos había gozo y satisfacción al hacer esa voluntad. Y eso es parte de que el ser humano fue creado con moralidad. Esa capacidad que tenía de obedecer. Pero también implica libertad. Porque Dios creó al hombre con una libertad, la cual lo hace responsable. El hombre tenía la capacidad de escoger. Quiero aclarar en este punto algo. Dios le dio una libertad, pero una libertad sometida a su vez a la voluntad de Dios. No le dio una libertad total. Yo le hago una pregunta. ¿Adán podía hacer lo que quisiera en el huerto del Edén? ¿Podía hacer cualquier cosa en el huerto del Edén? No. ¿Seguros? ¿Sí o no? No. Hay una cosa que él no podía hacer. ¿Cuál? Comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si Dios le hubiera dado libertad total, ¿qué hubiera implicado? Que él podía hacer lo que se le diera la gana. Que nadie podía limitar su voluntad. Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Sí? Él es el único ser totalmente libre. Dios hace lo que a Él se le place. ¿O acaso hay alguien que le pueda poner límites a Dios? No. Pero Dios le da un nivel de libertad al hombre, pero es una libertad restringida a la vez por la voluntad de Dios. Por eso Dios le da un mandato. Y esa libertad, a su vez, lo hace a Adán un ser personal, pero también lo hace ser un ser responsable, porque él es responsable de sus decisiones. Adán no simplemente era un objeto
que obedecía la voluntad de Dios como una máquina, un robot. De hecho, yo le hago la pregunta, ¿quién tomó la decisión de pecar? ¿Dios obligó a Adán a pecar? ¿La mujer obligó a Adán a pecar? ¿La serpiente obligó a Adán a pecar? ¿Quién tomó la decisión de pecar? Él. Porque Dios lo dotó con esa libertad. Pero esa misma libertad, ¿qué ocasionó? Que fuera responsable delante de Dios por ese acto que él había decidido cometer. Aunque él trató de zafarse, ¿se recuerda? La mujer, es que mira la mujer que tú me diste. Tan bien que íbamos, Señor, hasta que... ¿Y Dios aceptó esa excusa? No, porque él era responsable, porque Dios lo dotó con libertad. Él escogió, al igual que lo hizo la mujer. Y algo interesante. Adán tenía la capacidad para obedecer. Dios lo dotó con esa capacidad de libertad para que él mostrara su obediencia a Dios. Adán no era igual que nosotros estamos afectados por el pecado y que tenemos una ley en nosotros que nos hace pecar. Adán no había nada externo, no tenía nada interno que lo impulsara a pecar. En Adán no había maldad. ¿Cuál era la condición en la cual él fue creado? En justicia y santidad. Y el tercer elemento que mencionábamos es que un ser intelectual con la facultad de razón y señorío. Dios dotó al ser humano con un raciocinio. Dios dotó al ser humano con la capacidad de poder planificar, con la capacidad de poder ordenar, con la capacidad de poder gobernar. Y es que Dios lo dotó con esa capacidad porque el ser humano, al poseer la imagen de Dios, iba a ser representante de Dios en la tierra. Él iba a representar a Dios y por eso es que Dios le delega la autoridad. ¿A quién le pertenecen todas las cosas? A Dios. Pero Él le dijo que Él se iba a enseñorear de todas las cosas. Es decir, Él iba a gobernar todas las cosas que Dios había creado. Y no porque Dios las creó para el hombre. Dios las creó para Él mismo. Sin embargo, Él lo dotó con la capacidad y con su imagen para que Él gobernara todas las cosas en nombre de Dios y para la gloria de Dios. Dios lo dota de esa capacidad de poder Él gobernar. Y lo vemos en el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Inmediatamente Él dice y se enseñoree y habla del resto de la creación. Es decir, que Él iba a ser quien gobernaría todas las cosas. De igual manera lo vemos en el versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen y dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. El hombre como imagen de Dios era su representante. Y para eso Dios lo dota de esa capacidad de razonar, de esa capacidad de organizar, de esa capacidad de gobernar. Quiero aclarar que el dominio que el hombre iba a tener sobre lo creado no es como el dominio que nosotros hemos visto en la historia de la humanidad. No es ese dominio abusivo sobre las cosas. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo el calor? ¿Se recuerda este diciembre pasado? Hubo frío. Se pudo poner el suéter que guarda todo el año para diciembre, esperándolo con ansia. Voy a ponerme el suéter. Este año no se lo pudo poner, ¿verdad? Porque las temperaturas están subiendo. ¿Por qué están subiendo las temperaturas? Por ese uso abusivo que el hombre está haciendo sobre todas las cosas. En el Antiguo Testamento siempre la Biblia nos muestra que Dios ha sido y será el dueño de todas las cosas.
Y Adán, cuando Dios le dice que se enseñoreara sobre la creación, él tenía bien claro que el dueño de todo era Dios, no era él. Simplemente él iba a ejercer una función de gobierno, de administrador. El dominio conferido al hombre no implicaba tampoco ese derecho de la vida o la muerte sobre los animales. ¿Quién se recuerda qué le dijo Dios que podía comer a Adán después de que lo creó? ¿De todo? ¿La gallinita? ¿El tunquito? No, de toda planta y árbol podía comer. No le menciona animales. Usted puede ver hasta después que Dios le da el permiso al hombre de comer animales. ¿Por qué al inicio Dios no le da el permiso de comer animales? Porque eso implicaba el qué. ¿Qué tiene que hacer usted para comerse un animal? Mire, muerte. Y la muerte no había entrado hasta ese momento en la tierra. Recuerde Romanos 5:12. Por el pecado del hombre entró la muerte al mundo. Antes del pecado del hombre no había muerte. Los animales no se comían entre sí. Todos comían plantas. Dios le dio la capacidad al hombre de poder gobernar, pero bajo los principios de Dios. Y aquí viene la pregunta, pastor, ya vimos entonces qué implica la imagen de Dios en nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se perdió la imagen de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se perdió o no? La verdad es que cuando el hombre pecó, no perdió la imagen de Dios, sino lo que pasó fue que esa imagen de Dios fue distorsionada por el pecado. Y usted lo puede ver que el hombre sigue siendo espiritual, aun cuando su espíritu está muerto, pero sigue siendo un ser espiritual. Vemos que el hombre sigue teniendo moralidad, aunque esa moralidad está distorsionada. Usted viaja de un país a otro y las conductas y las normas morales van a cambiar. Hay países donde es moral que usted se bañe en una playa desnudo. Aquí en nuestro país eso no es moral. El hombre sigue teniendo moralidad, pero es una moralidad distorsionada por el pecado. Vemos de igual manera que el hombre sigue gobernando las cosas creadas, los animales, la naturaleza, solo que ahora lo hace de forma abusiva. En la epístola de Colosenses podemos ver un poco acerca de este tema. Le pido que me acompañe. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Nos dice la Biblia que ¿qué tenemos que hacer con el viejo hombre? ¿Qué tenemos que hacer? Desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó. Y está hablando del conocimiento. Cuando ahí habla del conocimiento, está hablando del conocimiento pleno de Dios, está hablando de la relación con Dios. Cuando el ser humano pecó y murió espiritualmente, obviamente eso trajo separación, la muerte de separación con Dios. El hombre ya no tiene la capacidad de poder comunicarse con Dios, aunque tiene un espíritu, pero su espíritu está muerto. Esa característica que hablamos de poder comunicarse con Dios que Adán tenía, el ser humano ahora ya no la tiene. Sin embargo, de alguna manera podemos recuperar o restaurar más bien la imagen de Dios en nosotros. Esa imagen que ha sido distorsionada por el pecado, esa imagen que ha sido afectada por el pecado, de alguna manera puede ser restaurada. Y eso nos permite poder tener una comunión correcta con Dios. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Las que se pueda imaginar. Esa es una muestra que la imagen de Dios sigue estando en el hombre.
El hombre sigue teniendo la necesidad de comunicarse con Dios, pero ahora el pecado lo ha engañado y muchas veces los hombres se hacen sus propios ídolos, sus propios conceptos de Dios para tratar de cumplir ese deseo que Dios mismo nos dotó a través de su imagen. Vemos entonces que la imagen de Dios sigue estando presente aún después del pecado, pero sigue estando de una manera distorsionada. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo restaurar la imagen de Dios en mi vida? Porque de la imagen de Dios a la imagen de Dios que está distorsionada actualmente en el ser humano, hay una gran diferencia. Usted lo puede ver en la familia. Usted lo puede ver en la forma en cómo nos relacionamos. Usted lo puede ver en la forma como utilizamos los bienes. Usted lo puede ver en la maldad que hay en el mundo. Usted lo puede ver cómo el ser humano es el mayor destructor de todas las cosas hoy en día. Pareciera ser que la imagen de Dios ya no está. Pero la imagen de Dios puede ser restaurada por medio de la imagen de Cristo Jesús. La gloria de Dios está en la faz de Cristo Jesús. Con otras palabras, el Señor manifiesta esa imagen correcta, inequívoca de la verdad de Dios, de la imagen verdadera de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios no puede ser visto con ojos humanos, si no es a través de contemplar la faz de Cristo Jesús. El único modo que el hombre puede llegar a ser imagen de Dios tal cual como es la voluntad de Dios es reproduciendo en sí mismo la imagen de Cristo. Por eso es que la Biblia nos llama a que nosotros menguemos para que Él crezca, para que esa imagen de Dios pueda cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios puso la imagen de Dios en Adán? Glorificar a Dios, honrar a Dios. Y eso, mi amada familia, puede ser posible hoy en día en la manera en que nosotros nos sometamos nuestra vida a Cristo Jesús, tal como nos lo enseña 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Cuando usted y yo contemplamos la gloria de Dios a través de Cristo Jesús, cuando usted y yo nos sometemos ante la voluntad de Dios por medio de Cristo Jesús, cuando usted y yo menguamos y Él crece en nosotros, ¿sabe qué está pasando ahí? Que su espíritu está transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y si en nosotros está visible la imagen de Cristo, pues entonces está visible la imagen de Dios. Toda la existencia, toda la razón de ser del cristianismo apunta a eso. De hecho, usted lo puede ver en Romanos 8:29 cuando dice que a los que de antemano conoció, también los predestinó para reproducir esa imagen de Cristo. Cuando usted y yo fuimos escogidos por Dios para salvación, no solamente nos escogió para salvación, nos escogió para restaurar su imagen en nosotros, para que usted y yo pudiéramos exaltar su nombre, para que usted y yo pudiéramos glorificar, manifestando quién es Él. Recuerde que la imagen de Dios es la suma de sus atributos que han sido comunicados a nosotros. Cuando la imagen de Dios se manifiesta en la vida de una persona,
¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Se tiene que despojar del viejo hombre. Tengo que hacer la aclaración viejo hombre, porque le digo despojar del viejo, peligroso. O igual si digo despojarnos de la vieja naturaleza, hay que hacer la aclaración. Despojarnos del viejo hombre está hablando de la naturaleza pecaminosa. Está hablando de esa naturaleza que distorsiona la imagen de Dios por el pecado y la maldad que hay en ella. ¿Se recuerda una de las características que dijimos que Adán tenía al ser creado a imagen y semejanza de Dios? Que él tenía la libertad ¿de qué? De escoger. ¿Se recuerda? Cuando usted y yo nacemos de nuevo, tenemos esa libertad de escoger. Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza que nos permite obedecer a Dios. ¿O acaso no es cierto que muchas veces nosotros tomamos la decisión de no obedecer a Dios? Y lo hacemos de manera consciente y lo hacemos de manera voluntaria. Por eso aquí la Biblia nos dice que nos debemos despojar. Esto es algo voluntario. Usted tiene que despojarse de esa manera de vivir día con día, porque esa vieja naturaleza está corrupta, está corrompida por los deseos que son engañosos. Usted y yo vamos a experimentar deseos, pero esos deseos son engañosos, son contrarios a la voluntad de Dios, son contrarios a esa imagen que manifiesta quién es Dios. Y por lo tanto, usted y yo día a día tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, en la imagen de Dios. Ese nuevo hombre es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Cristo Jesús dentro de nosotros. Es el Espíritu de Dios morando en usted. Esa nueva naturaleza. Dios no nos dio, no nos quitó nuestra naturaleza, no transformó nuestra naturaleza. Dios nos dio una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que fue creada según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esa nueva naturaleza que es conforme a la imagen de Dios. Usted y yo debemos de darle gracias a Dios, porque Dios fue quien tomó la iniciativa. Dios no le pidió al hombre que tenía que cambiar su naturaleza. Dios no nos dijo cambien su naturaleza, porque no podemos hacerlo. Nuestra naturaleza está corrupta, la imagen de Dios en nosotros está corrupta por el pecado y la maldad que hay en nosotros. Pero Dios obró en su misericordia, en su bondad, para con aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, para que la imagen de Dios pudiera ser restaurada a través de Él mismo, a través de Cristo Jesús, a través del Dios encarnado, a través de nuestro Salvador, a través de aquel que lo llena todo en todos. Y ahora usted y yo podemos disfrutar de nuevo de esa imagen de Dios. Podemos manifestar esa imagen de Dios. Porque Dios mismo reconoció a Cristo como esa imagen fiel. Y esa imagen, ahora usted y yo podemos ser portadores de ella. Lo que tenemos que hacer, mi amada familia, es rendirnos a Cristo, morir a nuestros deseos, permitir dejar a un lado esas mentiras, esos deseos engañosos y dejar entregarnos a Él, rendirnos a Él para que sea Él quien gobierne nuestra vida, para que sea Él quien manifieste su naturaleza en nosotros y así cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Alabar y exaltar la gloria de Dios.
No hay duda de que cuando usted y yo nos sometemos a Cristo, la imagen de Dios es restaurada en nosotros. No hay duda que era necesario que viniera un postrer Adán y viniera a restaurar aquello que se había perdido. No hay duda de que usted y yo no tenemos la capacidad de manifestar esa naturaleza de Dios, si no manifestaremos maldad, orgullo, arrogancia, ira, enojo, maledicencia. Pero qué especial es saber que aun cuando está una naturaleza caída, también tenemos una nueva naturaleza que ahora nos permite venir delante de Dios y glorificarle a Él, vivir para Él, obedecer su voluntad y manifestar esa preciosa imagen que Él dio al ser humano. Los que son de Adán portarán en su cuerpo pecado y muerte, pero ahora los que son de Cristo están o tienen en sí, adentro de ellos mismos, fuentes de agua viva. Y ahora pueden manifestar y vivir para la gloria de Dios. Mi invitación en esta noche, mi amada familia, es que manifestemos esa preciosa imagen de Dios en nuestra vida. Aquellos que no conocen a Cristo Jesús, aquellos que saben de la necesidad que tienen de que la imagen de Dios sea restaurada en su vida, pues yo le invito a que en esta noche pueda pedir a Dios perdón, arrepentimiento. Y si Dios tiene misericordia de nosotros, pues Él restaurará esa imagen a través de el creer en Cristo Jesús, obedecerle a Él, amar a Él y a su palabra, y entonces glorificarle a Él eternamente.